Soy vuestro paisano historiador Manolo Parodi y como saben quienes vienen siguiendo estos podcasts desde hace un par de meses largos, venimos tratando sobre la situación de la Europa y la España de principios del siglo XIX en el contexto de la defensa de las libertades en el Trocadero y en la Bahía de Cádiz en general, en Puerto Real en particular, a principios del siglo XIX, a la caída del trienio liberal 1820-1823, momento en el cual Puerto Real desempeñó un papel capital, fundamental, en la defensa, bueno, pues del pensamiento liberal, constitucional, democrático, ilustrado, tras los experimentos de la Revolución Americana, a finales del 18, y de la Revolución Francesa, también a finales del 18, ¿no? En esa Revolución Española truncada por, como venimos viendo, la intervención de las potencias conservadoras europeas aglutinadas en la Santa Alianza bajo la batuta de Rusia, Austria, Francia y Prusia. ¿Qué va a suceder en ese verano de 1823? Ya hemos hablado de la circunstancia caótica del país, de la guerra de la independencia, de la guerra contra Napoleón, ¿no? De la guerra de independencia y de emancipación de los antiguos virreinatos en el continente americano, en la España americana o en la América española, como lo queramos llamar, ¿no? Y hemos visto cómo el país, desgarrado internamente por esa doble guerra contra el invasor exterior y contra la secesión del grosso modo 90% del entonces territorio nacional, se desangra, y en ese contexto se va a producir además el enfrentamiento entre absolutistas y liberales, que va a conducir, tras el pronunciamiento, golpe de Estado, dirán algunos, del coronel Riego en las Cabezas de San Juan, aquí muy cerquita, en la provincia de Sevilla hoy día, van a conducir al establecimiento de un gobierno liberal que se va a basar y sustentar en los principios de la Constitución de Cádiz de 1812, nuestra Pepa gaditana. La Santa Alianza va a determinar acabar, finiquitar con los movimientos liberales, no solo en España, en el resto de los territorios europeos donde el liberalismo y el constitucionalismo está intentando levantar cabeza. Se va a encomendar a Austria reprimir el liberalismo en Italia y a Francia reprimirlo en España, y los 100.000 hijos de San Luis, al frente de los cuales marcha el futuro supuesto heredero de la corona francesa, el duque de Angulema, Luis Antonio de Borbón, van a invadir España. La llegada de los franceses a España, la llegada de ese ejército mandado por la Santa Alianza en abril de 1823 a España, va a ser un verdadero shock. Entrarán por la frontera norte, por la frontera pirenaica, y prácticamente sin grandes resistencias irán descendiendo hacia el sur. El gobierno liberal, con el rey como, bueno, según él, como prisionero, se irá desplazando hacia el sur, de manera que cuando Angulema entra por la frontera norte y después de controlar los territorios de Navarra, País Vasco, Cataluña y el norte de Aragón, el gobierno establecido en Madrid decidirá trasladarse a Sevilla, esperando que, como sucedió finalmente, los 100.000 hijos de San Luis se encaminaran hacia la capital del reino y la tomasen sin ninguna resistencia. Una vez que Angulema entra en Madrid, el gobierno liberal establecido en Sevilla empieza a plantearse el viajar una vez más hacia el sur. ¿Hacia dónde? Hacia Cádiz. Eso lo veremos en el próximo podcast. ¿Qué sucederá en Madrid? En Madrid sucederá que habrá un intento de asesinato contra el duque de Angulema. Luis Antonio de Borbón será objeto de este intento de asesinato, de este atentado, mientras acude a misa en una iglesia madrileña que será incendiada, buscando con ello acabar con la vida de Angulema. No lo conseguirán. Esto está envuelto en las brumas del misterio desde 1823. Fijémonos, qué cosa más curiosa. En el solar de esa iglesia, que arderá entera, bajo el reinado de Isabel II se construirá nada menos que el Congreso de los Diputados, el Parlamento. Un Parlamento que tiene, cuando vemos el hemiciclo, bajo el suelo de ese hemiciclo, nada menos que todas las tumbas
de esa iglesia quemada en 1823 en ese intento de acabar con la vida de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. Ya tenemos a los 100.000 hijos de San Luis en Madrid, controlan todo el septentrión de la península ibérica, toda la mitad norte de la península, desde Madrid hacia el norte. Ya hemos visto cómo han intentado los liberales in extremis acabar con la vida del duque de Angulema y cómo finalmente los 100.000 hijos de San Luis abandonarán Madrid y seguirán viajando hacia el sur poniendo proa a Sevilla. ¿Qué pasará con el gobierno liberal? ¿Intentará resistir en Sevilla? ¿Intentará escapar a la presión del invasor enviado por la Santa Alianza? ¿El rey Fernando VII tratará de buscar alguna vía de solución o tratará de huir de sus captores liberales? Todo eso lo veremos en el próximo podcast de esta pequeña serie que estamos dedicando al papel de Puerto Real en la defensa del liberalismo y el constitucionalismo a principios del siglo XIX.